Constantino lo que descubre es que en la situación tremenda que se había llegado en el Imperio Romano, el cristianismo era el valor más importante y que era una locura no acudir a él, porque era el que podía cambiar el modelo de hombre. El cristianismo no tiene un modelo de Estado, tiene un modelo de hombre. Cambiar el modelo de hombre y por consiguiente salvar al imperio a través de una transformación ideológica de sus propios súbditos. Grandes templos surgen de ese empeño. En la ciudad eterna, las 4 basílicas mayores fueron erigidas bajo su reinado. Además de templos y basílicas, erigió edificios para socorro de pobres, viudas y huérfanos. En ellas los cristianos realizaban una estimada labor de caridad. En el ámbito civil, el emperador protege la familia poniendo límites a la práctica generalizada del divorcio. Humaniza el trato de los esclavos y los niños. La moral cristiana se va filtrando lentamente en la sociedad. Constantino mantendrá su política de tolerancia de las costumbres paganas, aunque limitará sus expresiones más crueles, como los combates públicos de gladiadores. A partir del siglo IV se produce un fenómeno de desacralización de los espectáculos públicos. Dejan de ser un acto de idolatría, se suprime todo aquello que supone religiosidad pagana, y se convierten en lo que son hoy día nuestros espectáculos, en simplemente espectáculos y no ya un acto religioso. En este nuevo ámbito de libertad afloran las herejías. La más peligrosa entonces era el arrianismo. Para impulsar la unidad, Constantino promueve reuniones donde los obispos puedan solventar sus diferencias. Frente al arrianismo, el obispo Osio de Córdoba, influyente consejero de Constantino, le sugiere reunir a todos los obispos para aclarar la verdadera fe. El emperador accede. Él mismo convoca y preside lo que pasará a la historia como el Concilio de Nicea del año 325. El emperador era el único con medios para reunir a los obispos de diócesis muy alejadas entre sí. Su ayuda resultó útil, pero ¿era del todo desinteresada? Una de las medidas de Constantino para controlar los movimientos de los obispos es concederles el uso de un coche, lo que hoy llamaríamos un coche oficial. De ese modo se facilitan los desplazamientos de los obispos, que tienen que ir de un lugar a otro como si fueran cargos del Estado romano, exactamente igual, pero a la vez Constantino en cualquier momento está informado exactamente de dónde se reúnen los obispos y qué es lo que están haciendo en cada momento. Es un medio de control, ¿no? No todos los privilegios de la Iglesia son, digamos, inocentes desde este punto de vista. La protección y la injerencia imperial en cuestiones religiosas suscitará confusiones. Algunos cristianos exaltan la figura del emperador y le atribuyen equivocadamente un papel dentro de la Iglesia. Constantino quiere precisarlo y se proclama servidor de Dios y obispo de los asuntos de fuera. Es decir, no se contaba entre los miembros de la jerarquía apostólica. Los obispos servían a Dios desde dentro y él desde fuera. Pero la realidad fue distinta. Precisamente porque Constantino es un gran político, se entromete en cierto modo. Hoy diríamos que tiene injerencias en las cosas de la Iglesia. Es él quien interfiere en las cosas de la Iglesia católica. No es la Iglesia la que se entromete en las cosas de la res pública, hoy diríamos el Estado. Es él, y lo hace desde su propio punto de vista, porque cree que se debe obtener ante todo la salux, la salvación o unidad del imperio. La salvezza o l'unità dell'impero. A esa intromisión o invasión del poder político en el ámbito religioso se le ha llamado cesaropapismo. Se le puede aplicar a Constantino cuando convoca el Concilio de Nicea. La mentalidad cesaropapista perduró durante siglos en Oriente, propiciando luchas entre ortodoxos y latinos. Paradójicamente, Constantino dio también origen al exceso contrario. Se le llama a Constantino también por el otro defecto
el constantinismo, la práctica del constantinismo, que consiste en que la Iglesia entra en funciones civiles que no le competen, pero entra a hacerse cargo de esas funciones civiles porque el emperador le dice a los obispos: tenéis que juzgar en las cosas civiles. Es un acto de constantinismo. Por lo tanto, es algo que la Iglesia no ha querido, sino que le ha obligado el emperador. Procuró el fin de las herejías, pero no fue él quien las condenó, sino los obispos. En el año 324, Constantino traslada la capital a Bizancio. Eso hará más palpable la separación entre el poder civil y el religioso. La autoridad civil se fija en Constantinopla, mientras que el Papa permanecerá en la ciudad eterna. Allí sigue hoy. Constantino logró instaurar la libertad de culto. Supuso un paso gigantesco en su tiempo. La sociedad del siglo IV era esclavista y tenía una noción muy pobre de la libertad. ¿Cuánto tiempo podía durar la tolerancia? Poco. Los descendientes de Constantino, educados en la fe, sienten más suya la doctrina. Los creyentes son más cultos e influyentes y están mejor preparados que las autoridades paganas. Ya no aspiran a ser tolerados ellos y sus cultos, sino a liberar a Roma de sus falsos dioses. El poder imperial interviene entonces con más frecuencia en los asuntos eclesiásticos, y los obispos reclaman la mediación de los emperadores para hacer frente a las herejías. Se amplían los privilegios y las inmunidades de los clérigos. Aumenta su riqueza y poder. Bajo el emperador Teodosio, al final del siglo IV, se unificará la doctrina de la Iglesia en torno al credo de Nicea. Teodosio logrará reconciliar a la Iglesia de Oriente con el Papa San Dámaso y desalojará a los arrianos de las sedes episcopales. Pero Teodosio obligó a todo el pueblo a aceptar el cristianismo como religión oficial, y eso supuso un paso atrás en el respeto de la libertad de las conciencias. En el reinado de Teodosio se produce otro gran acontecimiento, porque en el 380, con el edicto de Tesalónica, impone a todos los chives, a los ciudadanos del imperio, les impone ser católicos. Por tanto, nos encontramos al cabo de un siglo con lo opuesto a lo que había dictado la carta de Constantino a los gobernadores, o sea, la que otorgaba plena libertad de religión a todos. Tras este edicto, Teodosio declara la guerra al paganismo y toma medidas para desterrarlo del imperio. La autoridad civil prohíbe los sacrificios a los ídolos y cierra sus templos. Empieza así una nueva etapa para la Iglesia. Su fe es para el imperio la única verdadera, y su culto será el único permitido. Algunos autores han esgrimido esta interferencia del poder civil para criticar a la Iglesia. Esa vinculación Iglesia-Estado supondría, según ellos, una rendición del cristianismo. Insinúan incluso que la Iglesia adaptó sus credos a la voluntad de los emperadores. Constantino cae enfermo en el año 337. Consciente de su gravedad, quiso recibir el bautismo. Morirá ese mismo año, dejando el poder en manos de sus hijos. Constantino en realidad no se bautizó hasta los últimos momentos de su vida por un arriano, con lo cual no se puede decir que la tradición que existe aún hoy día en algunos lugares de la santidad de Constantino sea verdadera. No, debemos dudar seriamente de esa santidad. El culto a su persona solo persiste hoy en la Iglesia ortodoxa. Allí se le festeja el 21 de mayo, el mismo día que a su madre, Santa Elena. Desde el punto de vista de la ética personal, el personaje de Constantino no era recomendable. Las hizo de todos los colores. Pero desde el punto de vista político, Constantino creo poder afirmar que demostró ser genial.
un genio, porque aprovechó este momento y comprendió que era necesario para el imperio, para la vida misma del imperio, dar plena ciudadanía a los cristianos. Lo que el mundo debe a Constantino no son grandes hazañas políticas, pero sí esa decisión fundamental de decir estos son los valores positivos y hay que dejarlos que actúen. Su política religiosa benefició sin duda a la expansión del cristianismo hasta entonces injustamente perseguido. Es el giro constantiniano. Es el empuje final que abrirá las puertas del orbe conocido a la ciana. En el siglo IV, el mensaje de Jesucristo se extenderá con profundidad en todas las clases sociales. Valores como libertad, dignidad, justicia y amor al prójimo transformarán el viejo mundo pagano.